Listo. Listo, chicos. Me confirman con manito arriba quiénes van a realizar el proceso en clase. La manito levantada. ¿Quién se anima a hacer el ejercicio en clase? Eso, Sergio, de una. Ajá. Listo, Marcos también. Perfecto. Listo. Entonces yo creo que arranquemos, muchachos. Yo también voy a estar haciendo el proceso a la par con ustedes. Y ya nos comparte lucecilla. Ok, bueno, buenas noches. Estaba esperando que compartieras tú, pero está bien, empiezo, no hay problema. Buenas noches para todos, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Ok, confirmo. listo. Listo. ¿Me avisan cuando están viendo mi pantalla? Ya. Listo, perfecto. Eh, listo. Bueno, la idea de hoy es que hagamos el despliegue de Vs. Denme un segundo, corro esto un poquito para la otra ventana porque no veo el menú. Listo, V. El archivo que yo les compartí a ustedes es con el que estuvimos trabajando con la profe, ya va guiado y tiene los pesos ajustados y viene el low poly y el heavy poly. Creo que a ustedes no les están leyendo en las No, texturas, pero es yo por no algo. les compartí ese, yo les compartí, Ah, fue ok, de modelado, por lo mismo que tenía el proceso de RIC, los chicos les falta un poquito para llegar al RIC, entonces por eso ok, les compartí como el normal, ¿listo? listo. Bueno, entonces básicamente ustedes van a tener este personaje, yo lo tengo en estos momentos en la pose T, espérenme un segundo, listo. Y la idea es que saquemos las UVs el día de hoy. Es un archivo que tiene como los cortes en low poly, entonces la idea es que trabajemos sin aplicarle ningún modificador para que cuando apliquemos los modificadores tengamos que tenga las subdivisiones que se necesitan. Para poder trabajar el día de hoy necesito que tengan instalado una que viene directamente de Blender. Para activarlo, lo activan desde Preference. El addon se llama Textile Density, que es este de acá. Yo ya lo tengo instalado, Textile Density Shaker. Lo pueden buscar aquí en el Get Detection o directamente en el link que compartió la profesora la semana pasada con digamos que la página web. Instalado eso, creo que podríamos empezar. Eh, yo a mi modelo ya le saqué Vs, como pueden ver, ya las tengo cortadas y la idea es que ustedes logren sacar lo mismo el día de hoy. Entonces, para eso lo que voy a hacer es que voy a reiniciar mis Vs eh, para poderlas cortar con ustedes en clase y que tengan un poquito de claridad. También creo que voy a tener que borrarle todo lo que hice con respecto a el corte de la V. Le voy a limpiar las Vs para que los podamos hacer todos juntos. ¿Listo? Entonces, súper. Lo primero que vamos a hacer y antes de empezar es que vamos a crearle un material. Entonces, hablaba con la profe. Lucecita, pero un momentico, yo sí les iba a recomendar algo, pues digamos que en Maya se pasaba, es que seleccionen todo el modelo y limpien todas las transformaciones antes de hacer cualquier modificación al modelo directamente. Con control A Sí, le dan All Transformation, porque pasa que a veces uno hace los cortes y le genera error o no despliegan bien. Entonces sí es importante setear como el modelo y ya no interrumpo. tranqui, no te preocupes. Y lo que voy a hacer es que voy a crear un material. Como ustedes pueden ver, yo tengo en el costado derecho una isla que tiene como unas letras, unos colores y unos números. Esto lo que va a ayudarme es a identificar qué tan bien cortada está mi V. Ya lo vamos a ver en un rato. Para esto lo que voy a hacer es seleccionar el modelo, voy a irme a modo edición, porque creo que ustedes lo tienen todo asignado, voy a asignarlo todo y voy a crear un nuevo material. Aquí en la derecha, en la parte inferior, en el globito de materiales, voy a crear un nuevo material y a ese material le voy a poner el nombre de Vs. Pues, y aquí en esta parte de shaders, que
para sacar estas ventanas, lo que hacen es que toman la parte de arriba de la pestaña que quieren y la arrastran hacia donde quieren que esté. Y lo que hacen es que para, digamos, desaparecer esas ventanas, la agregan hacia el lado que la quieren modificar. Ahora no me está dejando. Un momento, por favor. Me está haciendo quedar mal Blender hoy ya. Perfecto. Y en la parte de aquí, en la superior, en donde vienen como todos los preestablecidos, van a escoger el Shader Editor. Igual solo lo vamos a usar un momento. Con esto, ya que viene como con el PBR inicial, con Control A, momento, Control A, Chifa, con Chifa, perdón, van a agregar un Image Texture que vamos a conectar al Base Color, que va a hacer esto. Y aquí en donde tengo el modificador de las UVs, voy a ir a Image, voy a crear una nueva imagen y ya esto va a depender mucho, estas preferencias van a depender de qué tan grande quieren que sean sus UVs. En este caso tengo de 1024 por 1024, pero pueden poner las medidas que ustedes quieran, ya si quieren una textura o una malla que sea de 4K, de 1080 por 1080, aquí es donde la acomodan y para esa imagen voy a usar el mismo nombre que usé para el material, que va a ser UVs. Ahí hago un paréntesis, muchachos. Siempre se manejan cuadrados. ¿Listo? O sea que la proporción que le dan al width y al height debe ser proporción igual. Siempre se manejan cuadradas. ¿Listo? Dinos, Sergio. Hola, buenas noches. Yo sé Blender, pero siento que vas muy rápido. Para mí, pues, full rápido. Entonces, primera duda. El archivo que mandas tiene las partes por separado cada una. Antes que siga las uno todas o le hago qué. Ok, para poder juntar las mallas, debes dar control J Ok. Entonces me respondiste que sí, las uno todas, pancita, ceja y todo, para que sea un solo archivo. para que sea una sola mecha. Sí, Ok. Vale, gracias. dale. Ok. Eh, ¿Todos van en el mismo punto o quieren que espere un momento hasta que logren mezclarla, combinar la malla y continuamos? Este tiene unas texturas ya que se llaman naranja, blanco, negro y ceja. O sea que borro todas y creo una nueva, ¿verdad? Sí, Ok. Ay, ok. Lamento, Marcos, que se te bugueó. listo, ok. ¿Espero algo más o podemos continuar? ¿Alguna otra duda? Ok, listo, perfecto. Si quieres repitamos con palabra, no el proceso, lo que hiciste. Entonces seleccionaste un nuevo material, la parte inferior, creo que ahí es donde va mi compañero. Veo el Ahí va. material, ¿No? ajá. Agrego un image texture en la parte del material y lo que voy a hacer es crear la imagen que va en el material. Listo. Entonces, Ahí después de va. crear este material, lo que hago es renombrarlo para que tengamos un poco de orden dentro de los procesos directamente y voy a crear uno que se llama UVs. Y aquí voy a dejar las preferencias del tamaño que yo quiera. Y lo que voy a hacer es que, bueno, tengo tres opciones para crear ese enmallado. La primera es una opción en blanco, que lo que va a hacer es darme una isla en algún color negro. Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una UDI, que sería como una isla que llamo en maya, para que veamos todos los colores. Entonces, El está, ajedrez, el checker. ajá, la del V ajedrez, que en este caso sería la que se ve como en este tono, que es la que sale en malla, que lo único que hace es que me muestra estos patrones de menos y más en diferentes colores para yo poder entender cuando corte mis Vs cuál es la orientación que tiene la malla. Y luego iría la que me gusta con la que me gusta trabajar más porque la entiendo mucho más y es la que viene con las letras y los colores que fue la que les mostré al inicio, que es esta de acá.
Con esta suelo trabajar y es con esta que me gustaría que hagamos el ejercicio. Ustedes pueden sacarla a su vez como de la manera en la que gusten, pero lo recomendado es que cuando ustedes corten la su vez sepan qué orientación tienen para, digamos que, evitar que algo extraordinario ocurra. Entonces lo que voy Ahí a hacer es crear... hago un Dale, paréntesis sí. mientras hablas. Digamos que si ustedes visualizan de pronto la del color grid, esto es importante porque nos está, digamos que nos está ubicando espacialmente dónde está la V por letra y por número. No sé si ustedes alguna vez jugaron batalla naval, pero digamos que funciona con el mismo principio de coordenadas. Entonces, por eso es importante utilizar esta. La del checker, que la hemos trabajado anteriormente, que es la del material, nos muestra la de cómo se deforma la V respecto a la malla, ¿sí? Y esta nos ayuda bastante, no solamente en la parte de formación, porque también nos va a mostrar si de pronto las UVs no están bien desplegadas o tienen mucha tensión, sino que también nos ayuda a ubicar espacialmente dónde están, porque cuando ustedes la apliquen se darán cuenta que tiene un sistema de coordenadas alfanumérico. Eso era lo que quería mencionar. Tranqui. Listo. Entonces, cuando ustedes crean la imagen, continuando con el crear las imágenes, van a aparecerles una isla que se llaman en maya y aquí se conocen como UDIMs. Las UDIMs lo que le permite al programa es entender cuántas islas vamos a necesitar para poder sacar el V-mapping para luego mandarlo a un programa de texturizado como Substance. Para crear una UDIM, lo que deben hacer es que en el menú desplegable en el que vimos hacia un costado está Image, el tipo de V que quiero y debo seleccionar la opción de UDIM que me va a activar esto de acá y me va a decir cuántas islas tengo en este momento activas, que son solamente una. Para agregar una isla voy a tener que crear el mismo procedimiento como si fuera a crear una imagen nueva y esto lo debo hacer antes de cortarla a su vez, crear el material. Ya nos pasó en la tarde que si no creamos el material antes, la textura va a reconocer lo que tiene anclado, que en este caso eran las texturas que ustedes tenían en el OBJ, que eran los diferentes materiales, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es volver a seleccionar Color Grid y va a aparecerme la isla nueva. Esto es por si tienen muchas cosas, como muchos props, un escenario, un diagrama al que necesiten sacarle Vs a todo para llevárselo a un programa de texturizado. Ahí Dicho hago esto, otro paréntesis, perdóname, Lucecita. tranqui. La cuestión también está en la escala, porque entre más pequeña sea una UV, menos resolución en píxel tiene. Entonces, si yo voy a hacer un escenario, como habla Lucecilla en el ejemplo, y yo manejo una escala muy pequeña, muy seguramente la resolución de esa textura va a ser muy pequeña. Por ese motivo también se implementan las islas, para tener, digamos que, más organización de las UVs y también manejar una resolución a escala de los elementos que tengo en escena. Listo. Eso es todo. Sí, sí, no te preocupes, profe. Ahora lo que voy a hacer es que al material le voy a asignar esta imagen para que cuando yo seleccione el modelo la pueda ver. Entonces la tengo aquí, que es Vs. ¿Qué pasa? Como yo no he cortado las Vs y las reinicié desde cero, pues lo que me va a mostrar es que esta V está montada una sobre la otra y me va a repetir en bucle infinito lo que tengo acá. Por lo mismo, porque la V no está cortada de la manera correcta y digamos que este va a ser el visualizador. Ustedes puede que tengan las letras un poquito más grandes, un poquito más pequeñas, ya va a depender de qué tan bien cortadas estén las Vs en el modelo que les pasaron al interno. Entonces, dicho esto, yo creo que ya podemos empezar a cortarlo a su vez. Todos estamos bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Al parecer no. Entonces, dicho esto, estamos en el apartado de UDIM, de V, perdón. Lo que voy a hacer es que voy a ocultar de pronto este un poquito más para que no me estorbe. No lo voy a montar porque me va a generar esto que tengo por acá. Eso, listo. Y voy a entrar en el modo edición. Como ya tengo todo mezclado, tengo todo en la misma malla, voy a ver este tipo de cosas. Igual, para hacer las UVs no es necesario que corten todo, pero sí va a ser necesario cuando hagan un rig. Por eso el modelo no estaba combinado al inicio. Lo combiné porque este es el que tiene el rig. Ahora, con el modo edición,
voy a empezar a seleccionar las partes del modelo que voy a empezar a cortar. Entonces yo creo que podemos empezar por la panza, por el cuerpo. Entonces voy a seleccionar lo que voy a cortar cuando tengo las mallas mezcladas y con control I voy a invertir la selección, voy a revisar que tenga la selección invertida y con H la voy a ocultar. Y aquí voy a empezar a cortar mis Vs. Este proceso funciona para personajes orgánicos y la idea es que ustedes corten la V por el lugar en el que la textura no se va a notar. Entonces, si yo quiero animar a mi personaje de frente y no voy a tener planos, digamos, tan detallados de la parte de atrás del personaje, la idea es que se corten las Vs por donde menos se noten. En el caso de los personajes orgánicos, se hacen los siguientes cortes. Voy a activar el modo rayos X para poder ver la malla completa y tengo este edge que rodea todo el brazo, que en este caso sería como el codo de nosotros. Voy a seleccionar todo ese edge y después de que lo tengo seleccionado, voy a seleccionar el de la izquierda para no tener que hacer reprocesos. Aquí me di cuenta que escogí este edge. Ay, de clic donde no era. Ahí. Verifico y lo que voy a hacer es con clic derecho voy a marcar ese corte con Mark sí. Y automáticamente voy a ver ese corte en rojo. Creo que ahí se alcanza a ver. Voy a desactivar el wireframe. Ahí se ve que la línea me la marcó en rojo. El siguiente corte que tendría que hacer, sería el que viene, digamos que en las piernas, que sería lo que está un poquito debajo de la cadera y antecitos de la pierna. Voy a seleccionar toda todo este edge. Tienen que tener cuidado de que seleccionen lo que es, porque si hacen un mal corte, probablemente el modelo va a quedar mal despiezado, ¿no? Entonces, seleccioné el que no era, que es este de aquí. Voy a mirar si lo puedo ver desde acá, creo que no. Este está un poquito más complejo, que ya lo tengo, y voy a volver a lo mismo. Clic izquierdo, margin. Este proceso y el de Rick es un poquito repetitivo, entonces es algo como que hay que hacer muchas veces. Bueno, aquí me doy cuenta que cuando seleccioné este vértice, este edge, me llevé y edge que no necesito. Entonces, para corregir cuando ustedes hacen un corte que no deben, igual ya lo hicieron y no se dieron cuenta, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el corte que no quiero, y lo que voy a hacer, perdonarán, hoy al parecer mi mouse está fallando. Y es que voy a seleccionar todo ese corte. Bueno, seleccionemos todo este edge. No puede seleccionar lo que no. Mi control al parecer no está funcionando. Y le voy a dar clic y limpiar el snap. Veamos. Aquí también tengo estos. Le voy a limpiar ese corte, clear seam, y automáticamente él debería eliminar el corte. Esto es por si de pronto cuando hicieron la V no se dieron cuenta y se llevaron algún edge que no necesitaban, como para limpiarla de manera, digamos que correcta. Creo que ya la tengo bien cortada. Revisemos en el wireframe. Sí, ahí ya está mejor cortada esa V. Listo. Entonces esto lo van a hacer con las piernas y con las manitos, con los brazos. Ahora el siguiente corte que deberíamos hacer es en la parte de atrás. Como mi personaje no tiene cuello y como no es una persona humanoide, lo que les recomiendo es que en los cortes que van a ser de personajes orgánicos, viene el corte que viene de la axila, por decirlo así, y debe pasar el corte hasta el corte inferior o hasta la cadera, dependiendo de su personaje, si se le ve o no la cadera, debería haber un corte ahí para que cuando yo despliegue esa V me quede como si fuera una especie de chaleco sin mangas, para que yo pueda cuando corte la V y texturice, no se note el corte. Si el personaje no tiene ropa, la idea es que la V pues no se note tanto, ¿no? Entonces voy a seleccionar este edge y voy a seleccionar este otro de aquí. Y voy a marcar el corte con clic derecho, margin. Ahora, listo, tengo la pieza, si analizo, tengo la pieza. Ahora, tengo que hacer lo mismo con las piernas en este caso.
lo que voy a hacer es que voy a cortar esta pieza de aquí y tengo alguna pieza aquí que viene con círculos, porque aquí se va a ver un poquito mejor. Los voy a cortar estos sin que se vea la textura de fondo para que sea un poquito más claro. El modelo viene con este círculo en este costado. ¿Qué les recomiendo yo cuando vienen cosas con círculos? Que el corte lo hagan, en este caso tengo una figura geométrica al fondo, si digamos es algo que viene siendo como, no sé, por ejemplo, un sombrero que tiene en la parte superior círculo y necesito cortar la copa porque tiene algún adorno, alguna textura en la parte superior, entonces lo que hago es cortar el círculo completo, porque si yo no corto ese círculo, cuando yo despliegue la V, él va a estar pegado el corte como al círculo completo y no se va a desplegar de la mejor manera. Entonces, lo que hice para este modelo que tiene las paticas redondas fue que solamente corté la mitad del círculo y lo que va a hacer es que me va a desplegar esta V en una forma de rectángulo, pero con un círculo en la parte superior. Ya lo vamos a ver cuando la despliegue. Marxi, voy a hacer exactamente lo mismo con la otra piernita y voy a cortar ese medio círculo para que me queden mejor desplegadas las Vs. Ahora, ¿qué pasa con los brazos? Los brazos no los voy a cortar por este lado, porque si el personaje necesita hacer alguna animación de pronto de llevarse las manos a la cara, se va a notar ese corte. Entonces lo que debo hacer para cortar las manitos en los orgánicos es enviar el corte por la línea inferior para que se pueda conectar con esta que tengo a este costado. Y en caso tal de que quiera hacer algo en específico, por ejemplo, que ya tenga un personaje más humanoide, debería cortar lo que sería de pronto las muñecas y entre los dedos, para el caso de los personajes ya más orgánicos, tirando a ser humanos, no tan antropomorfos. Entonces lo que voy a hacer es marcar este corte y voy a hacer exactamente lo mismo del otro costado. Veamos, a ver, selecciono este edge y corto esa V. Listo. Creo que en el cuerpo ya no necesito más cortes. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar lo que tengo aquí con A, con L, perdón, porque no tengo todo oculto lo demás. Y lo que voy a hacer es que voy a oprimir la letra U y voy a decirle que me ungrape las texturas en la primera opción. Igual, si ustedes consideran que las pueden sacar por Smart Project, que no es lo recomendable, porque el programa te da unas UVs, digamos que ponderadas según lo que calcula él. No es recomendable que las usen, porque cuando van a bakear probablemente van a tener problemas en los materiales cuando lo traspasen a Substance. Entonces voy a grapear en la primera y aquí ya veo cómo estoy cortando mis UVs. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Que esta V, al parecer, le hace falta un corte. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que me está desplegando todo digamos que la parte del pecho y la espalda en una sola. Entonces, bueno, algo importante es que si ustedes quieren ver las Vs sin tener seleccionado el personaje, aquí en la parte superior tengo este icono como de flechitas que van de lado a lado. Si lo tienen presionado, él va a mostrarle las últimas Vs con las que interactuaron. Entonces, esta es la V del pecho, esta de acá. Si ven, ella no está desplegándose de manera correcta porque se ve como deforme en un costado. Entonces el corte que me haría falta es el de la parte inferior para que yo pueda ver cómo se despliegan un poco mejor esas Vs. Entonces voy a coger este edge y voy a marcarlo. Voy a marcar ese edge, perdón, endurecí el borde. Voy a marcar ese edge y ahora sí voy a volver a seleccionar esta V solamente desde la vista 3, porque si selecciono en la vista 2, que sería como vertex, lo que va a pasar es que va a seleccionar todo lo que está unido y va a desplegarme estos vértices de manera uniforme con la V, entonces tengo que hacerlo con la vista de caras o de face y voy a volver a darle lo grapeo y ya está mucho mejor cortada esta V. Ya se ve mucho más limpia y lo más probable es que cuando yo pinte las texturas no tenga problemas con cómo se ven. Algo que sí les recomiendo es que si van a hacer detalles como muy específicos de que el personaje tiene una calcomanía o algo, no lo hagan cerca de estos cortes, porque ¿qué va a pasar cuando ustedes pongan estos cortes? Se va a ver mucho en la textura, que es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, las orientaciones de las Vs en estos momentos me están indicando cómo va a estar ubicada la textura cuando yo me la lleve.
a un programa de renderizado. Entonces veo que mi personaje de frente va a tener la textura al derecho, aquí va a tener la textura va a girar, que sería en este caso todo lo que tengo en la parte superior, y esto es lo que está haciendo el borde. Y aquí ya se ve un poquito más prolija, esta no creo que la necesite modificar. Entonces yo creo que la voy a dejar así y lo que voy a hacer es que la voy a escalar. ¿Por qué? Porque entre mayor tamaño tenga la V, mayor resolución necesita. Y nosotros no estamos trabajando con un proyecto de AAA, como un videojuego AAA con demasiado detalle. Es un modelo que no necesita tanto, entonces yo creo que todas las Vs las podemos acomodar en la misma isla sin ningún problema. Entonces la escalo con S y la muevo con G. La voy a acomodar aquí en la parte superior. También esto es como de tener una buena ubicación espacial. La idea es que las UVs les quepan la mayoría, si no tienen mucha resolución en una isla, y ya dependiendo si tienen más objetos o demás, las vamos a ir acomodando en las demás islas. Entonces, ahora voy a mirar esta V de qué es. Selecciono una cara y con L selecciono y aquí ya el modelo me está mostrando qué V tengo seleccionado. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a ordenar, voy a girarla, la voy a escalar y voy a ajustar estos edges que no están tan prolijos para que la V se vea mucho mejor. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a mover, la voy a rotar de pronto para que me quede mirando hacia arriba. De pronto la acomodo de esta manera que creo que es como lo más lógico que podría funcionarme para que si tengo alguna textura que dependa de ella quede muy bien. Entonces ahora esta V, que es el cuerpo, no tiene la misma cantidad poligonal en textura que tiene este brazo. Para eso necesitamos el lado que les expliqué. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar con L la que acabo de escalar. Con N voy a abrir mi submenú y cuando ustedes instalan el Textile Density desde el lado, les va a aparecer esta como muesquita aquí a la parte derecha. Y van a ver esto de acá. Esto lo que va a hacer es que va a calcularme la cantidad poligonal y va a escalar lo demás dependiendo de esa textura. Entonces lo que voy a hacer es que seleccionando la que ya escalé y del tamaño que yo considero que deberían tener todas, porque digamos que son las piezas más grandes y luego escalo lo demás que son lo más pequeño, voy a seleccionar en este caso el cuerpo, voy a darle clic a calcular Textile Density, él me está diciendo que cada una tiene como 0.75 píxeles, es importante que revisen esto para cuando vayan a escalarlas, la voy a copiar. Y aquí ella me dice que tiene 0.75 píxeles por centímetro, aquí, entonces verifico que esté acá, y lo que hago es que voy a seleccionar la que quiero escalar. Entonces, selecciono una face con L y voy a copiar esa densidad en Set My Textile Density. Y lo que va a hacer automáticamente ella es que se va a escalar. Entonces, estas dos UVs ya tienen la misma cantidad de píxeles por centímetro cuadrado. Ocultaré esto un momento y ya creo que se nota un poquito que ya aplicamos el modificador, bueno, el add, porque estas se ven más grandes que estas, si lo notan. Entonces, ahora esto sí yo creo que lo voy a poder rotar un poquito mejor, ya voy a ver qué es lo que me funciona. Si ustedes notan aquí en el brazo se alcanza a ver que si giro la textura me va a quedar de una manera ubicada u otra y lo que voy a hacer es acomodarla. No tan cerca, traten de no hacer esto con las UVs, porque ¿qué va a pasar cuando ustedes hacen esto? Cuando ustedes hagan los bakes de los mapas de texturas, esta textura, o bueno, esta mesh les va a quedar manchada porque tiene una V encima. Entonces no va a cogerles el material y se va a ver como si tuviera un parche gris el material sobre el otro. Entonces no es la idea. Lo recomendado es que ustedes dejen un espacio prudente en las UVs. Cuando ustedes hacen un graph, por ejemplo, en Automatic VS directamente de Blender, Blender les va a entregar una V que está a esto, por ejemplo, a este espacio o el uno de la otra. Aquí se alcanza a ver un poquito. Tampoco los dejen tan pegados porque cuando hagan el bake lo que va a pasar es que el bake va a coger algunos centímetros o algunos milímetros por fuera y se les va a manchar ese material. Entonces, no es como que vayan a dejar un espacio muy grande, pero sí traten de que no estén tan pegadas. De pronto, si ven esta mallita aquí de cuadros que tengo entre colores, de pronto uno, dos o tres, dependiendo de qué tanta malla tengan, como para que cuando hagan esos bakes no se les manchen los materiales. Ahora, vamos a modificar esta V porque tengo estos vértices un poco chuecos, no se ve tan linda la V. Entonces voy a irme a la vista de vértices con uno y voy a seleccionar el vértice que quiero mover. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este vértice con G y lo voy a empezar a acomodar para que la V me quede un poquito más ordenada, se vea mucho más limpio el corte y
las pueda yo, digamos que, modificar de una manera un poquito más prolija. Es importante que ustedes acomoden bien sus UVs porque dependiendo de cómo acomoden sus UVs, su material va a verse lo más prolijo posible. A esta creo que no hay que modificarle nada. La voy a dejar así y ya tengo este bracito, ya se ve un poquito mejor. Yo creo que lo que voy a hacer es que de pronto lo voy a rotar para que esa G, la vista 3, se vea un poquito más derecha. Creo que lo que tengo que hacer es bajar la V para que me quede un poquito mejor acomodada y ya, yo creo que ahí la puedo dejar. Aquí está el ejemplo de lo que les estaba diciendo. Si yo no hubiera hecho este corte que está aquí en la parte inferior de la V, todo esto hubiera quedado pegado y esta V no se hubiera desplegado de la misma manera. Ahora, si ustedes quieren cortar este círculo, ya van a tener un rectángulo al que van a poder modificar. Bueno, voy a ir con la otra manito para poder acomodarla igual. Entonces selecciono con L y lo que voy a hacer es calcularle la densidad. Ya no tengo que volver a repetir el paso porque si lo notan, él ya viene con la predeterminada que acabo de calcular. Yo solamente hago copiar la densidad poligonal y ya puedo mover mi V. Entonces la voy a acomodar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora que no haya podido hacer? ¿Está claro? Mientras acomodamos esta V, creo que es un buen momento para que podamos ir preguntando, porque lo que les estoy mostrando ya es como un hacer, repetir, hacer, repetir. ¿Alguna pregunta? No. Ok, listo. Entonces, yo creo que ya acomodando esta V, voy a desplegar, creo que los ojos que son más rectangulares para poderles explicar qué hacer si, digamos, tienen algo que viene más rectangular para que lo puedan hacer con una lineal automático. Creo que esta es la piernita, sí. Lo que voy a hacer es, voy a seleccionar, si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo de a una, pueden hacerlo de a dos. Lo que voy a hacer es que voy a modificar estas dos. Recuerden hacerlo desde la vista 3 porque si no va a pasar esto y es que los vértices se van a calcular automáticamente, entonces voy a tener que dar control Z, que no entiendo por qué mi control no está funcionando, por más que lo oprimo. Que mi teclado es el que está fallando. Ay, ¿cómo puedo hacer esto? Creo que me va a tocar desplegar otra vez esta V para que eso no pase, porque mi control está fallando. Entonces, N, desde el density. Ay, creo que es mi teclado el que está molestando hoy al parecer. L, N, desde el density. Les voy a dejar de compartir un momento a ver si es que le está generando conflicto a Blender algo que esté haciendo, pero al parecer lo que sí es esto. A ver, creo que ya sé cuál es el problema, ya. Se disculparán, tenía mi teclado en francés. Ya. Entonces, volvemos a lo mismo, con 3 selecciono, voy a cambiar mi channel box, con 3 selecciono toda la V, con N abro mi textile density. No, creo que estoy teniendo problemas ahí con mi... Les pido una disculpa. Está un poco remilgoso al parecer. Bueno, la tenía comprimida acá, perdonarán. Y copio mi textil, mi densidad en centímetros por píxel. Listo. Yo creo que estas las voy a dejar así. Ya les expliqué cómo mover las vértices. La idea es que las UVs les queden lo más pareja posibles a ustedes al momento de aplicar las texturas. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar si quiero seguir cortando? Y solamente tengo esto a la vista. Con Alt H voy a desplegar las demás UVs. En este caso yo creo que voy a hacer los ojos, que son como los ojos, las cejas, la nariz y la boca. Porque para hacer la boca me voy a tener que ocultar lo demás. Solo voy a hacer la nariz y la boca. Con control I invierto la selección,
con H oculto. Y lo que voy a hacer es que voy a revisar. El modelo que ustedes tienen tiene malla por detrás. Entonces, lo primero que vamos a hacer es optimizar esa malla. ¿Qué pasa? La idea es que ustedes dejen a la vista la malla que se va a ver. Malla que no se vea o malla que sea innecesaria, es mejor borrarla porque les va a sumar cantidad poligonal y lo que va a hacer es que sus procesos se vean mucho más lentos. En los modelos que ustedes tienen, estos objetos tienen unas caras en este costado, la idea es que las borren y los dejen huecos. ¿Cómo saben ustedes que borraron esas caras y que realmente están huecas? Entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos de las normales. Me voy a ir a el Viewport Shading y lo voy a activar. Voy a salir de la textura de V y aquí en este submenú que tengo acá, en el de estas dos bolitas, hay un apartado que dice Face Orientation. Lo que va a hacer es activarlo y él lo que me va a hacer es activarme un color azul y un color rojo. El color rojo va a significar que esa V o esa malla está hueca. Y la V azul, bueno, el color azul es que tiene la cara viendo bien. Entonces, suele pasar mucho cuando uno está empezando a modelar, que suelen invertirse las normales. Entonces, esto no se va a ver azul afuera, sino se va a ver rojo y eso significa que la malla está al revés. Entonces, lo que van a hacer es quitar esas caras, las van a borrar y van a quedarles mallas huecas, que es la idea. Ya sean ojos, ropa, cosas que no necesiten ver, la idea es que estén huecas. La ropa, por ejemplo, cuando modelen la ropa de los personajes para su corto, traten de dejarle 1 o 2 polígonos para que la textura tampoco se vea tan hueca y después todo lo que es como, digamos, de la parte del pectoral hacia abajo sería mejor que lo borren porque es malla que no necesitan, es malla que les está sumando y es malla innecesaria. Entonces, después de que ustedes borren, digamos que esas caras, vamos a ver. Yo creo que esto no necesito cortarle nada porque simplemente son cuadrados y lo que va a hacer es proyectarme esos cuadrados y esto tiene una imagen sólida. Entonces yo creo que lo único que podríamos hacer es que si yo quiero una V mejor desplegada, la puedo cortar aquí. Puedo cortar esta cara, voy a darle a 2, perdón. Voy a cortar esta V, que me queda así. Voy a cortar esta V aquí, como para que puedan ver en el ejemplo, voy a cortar esta aquí y voy a cortarle solamente este vértice, bueno, este edge, y a esta yo creo que solamente le voy a cortar uno de los vértices para que la pueda desplegar un poco mejor. Y los voy a grapear con U. Entonces selecciono todo y las voy a grapear. Listo. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó para poder entender un poquito mejor esto. Esta V, que fue la que acabo de cortar, es esta que está acá. La voy a mover a la parte inferior para que la podamos ver sin la textura, para que podamos ver qué fue lo que pasó. Lo que hizo fue dividírmelo por caras. Entonces, tengo esta cara, que es la del frente de mi ojo, que es la que estoy viendo activa, y tengo esta tira, que sería como el borde. Puedo hacer esto en cosas que se vean cuadradas. Obviamente cuando yo aplique las subdivisiones, esta V ya no va a ser cuadrada, sino se va a ver redonda y esto probablemente se vea como un poco más cilíndrico y más redondeada aquí en la parte superior. Esta puede ser una opción para cortar cosas que necesiten como que tengan esta forma. La otra opción, que fue la que les mostré hace un rato, es que la corten. Si cortan este edge, que esta es la V a la que le corté este borde, va a pasar muy parecido a lo mismo. Me va a grapear la V de esta manera. Igual le está generando, le estoy quitando tensión en uno de los costados. ¿Por qué no la corto a los dos? Porque entonces lo que va a hacer es que me va a sacar una cara como un rectángulo, como lo acabo de hacer con esta, y me va a dejar esto como un cuadrado de 4 caras desplegadas. ¿Y qué fue lo que hizo con las demás? Que fue que las calculó automáticamente y me dejó estas caras en la mitad, que son las cejas, que es la otra, eso. Me dejó estas caras en la mitad, que se nota un poquito mejor acá. Y todo lo demás lo está calculando un poco más armónico porque igual es una figura geométrica. Entonces, lo que yo hice con las V fue dejarlas de esta manera porque no tiene sentido cortar la V de esta manera porque no me está ayudando mucho. Y hacer este tipo de cosas lo que va a hacer es generar un reproceso en estas piezas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a limpiar el corte y la voy a volver a grapear para que ustedes puedan, digamos que, checar un poquito mejor el
corte. Mientras yo limpio ese corte, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está siendo claro? De mi parte no, Lucecita, todo ha sido muy claro. De pronto puede haber confusión en el uso del addon, que digamos que son pasos adicionales, sin embargo, ahorita le tomo un pantallazo como a ese proceso para que lo tengan ustedes ahí un poquito más claro. Por lo Listo. demás, creería yo que no sé los chicos. Creo que si tienen alguna pregunta, es bueno que lo hagan, así no hayan llegado al paso que tienen la pregunta, porque luego lo van a tener que hacer ustedes solos y probablemente salgan más dudas. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, la dejan en el chat, que igual lo tengo en otra ventana y los puedo leer. Ahora, vamos a ordenar esta V de otra manera. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a aplicarle, voy a seleccionar los edge, los vértices, perdón, los vértices, sí. ¿Qué va a pasar? Que mientras yo tenga esta herramienta activa, yo lo único que voy a ver son los vértices. Pero si yo me acerco a la V, voy a ver que tengo los dos vértices que seleccionan ese edge activos. Entonces, estoy segura de que estoy en edge. Si estuviera en vértice, solamente veo uno. No sé si alcance a ver el color naranja, espero que sí. Y lo que voy a hacer es que con los edge voy a seleccionar el edge que necesito ajustar, voy a darle clic izquierdo y me va a aparecer un nuevo submenú. Tengo estos, que es como girar en X, alinear verticalmente, alinear horizontalmente, unir los puntos. El que voy a usar es alinear automáticamente. Y él lo que va a hacer es alinearlo de manera automática y voy a hacer esto con una sola cara. Con una sola cara, es importante que lo tengan en cuenta, con una sola cara voy a seleccionar esta cara, este edge. Cuando ya tenga toda la V alineada, lo que voy a hacer es que me voy a ir a la vista de Face, voy a seleccionar la cara que tengo y voy a darle L. Y lo que voy a hacer es seleccionarme toda la V, pero la cara que tenía activa la tengo como en un color un poquito más claro. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar clic izquierdo, Follow Active Swap. ¿Sí ven? Entonces lo que acabo de hacer es que me alineó la cara, me hizo los cortes de los costados y me dejó la V mucho más limpia para poder aplicar el material. Esto se ve mucho mejor que esto. Esto se ve ya para que yo lo pueda escalar. No lo voy a escalar con el Textile Density porque me va a bajar muchísimo la malla, ya se van a dar cuenta. Primero tengo que hacer estos cortes para luego calcular la densidad poligonal. Volvamos a hacerlo. Entonces, voy a ir a la V que quiero, voy a seleccionar la cara o la que voy a alinear, me voy a ir a la vista de vértices, de edge, perdón, voy a seleccionar el edge que quiero, clic izquierdo, clic derecho, perdón, alinear automáticamente. Selecciono los demás, alinear automáticamente, alinear automáticamente, alinear automáticamente. Me voy a la vista de cara, selecciono la cara, con L selecciono toda la V, verifico que tenga la cara seleccionada otro más claro, clic derecho, seguir al quad activo y la tengo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Porque lo voy a volver a hacer y ya no nos quedan más Vs de este estilo porque las demás ya son de corte. Entonces, volvemos. Selecciono la V, me voy a la vista de Edge, selecciono el Edge que voy a cortar, perdón, tengo vértices, selecciono clic derecho, alinear automáticamente, alinear automáticamente, alinear automáticamente, alinear automáticamente, selecciono desde las vistas de caras la cara que necesito, L, y seguir a la actual. Creo que ese proceso ya está un poco más claro, lo mismo voy a hacer con este. No puedo hacerlo directamente sobre una cara porque si le voy a activar automáticamente va a pasar esto y es que me lo va a volver una línea y ahí voy a perder el proceso de UX, por eso lo estoy haciendo una por una, porque no, el programa no lo va a reconocer de la otra manera. Entonces, esto sí es un poquito de hacer y rehacer pasos, pero la idea es que las UVs le queden lo mejor posible a todo el mundo. Lo mismo pasó con las que tengo activas automáticamente, me está reconociendo en dónde tengo esos puntos de tensión y que no puede generarlos, entonces la va a cortar de esa manera, no necesito cortar la V, voy a sacar los ojitos y les voy a enseñar a cortar la cara, que yo creo que sería lo único que alcance a explicarles ya, porque la cola ya la pueden sacar ustedes, creo que es lo único que nos haría falta. 3, selecciono L, Follow Active Web.
Listo, entonces creo que ya las tengo todas. Lo que voy a hacer es que con L voy a seleccionarlas todas y voy a ir al submenú que tengo acá. Ya tengo calculada mi densidad poligonal y la voy a aplicar únicamente. Y como les dije, al ser piezas tan pequeñas, que son los ojos, la boca y la nariz, va a pasar esto. Entonces con G las voy a mover fuera. Voy a desactivar las normales en este costado para que yo pueda ver el material sin problema y ya se nota que las corté porque aquí se alcanza a ver en la parte de la malla el material que tengo asignado. Entonces voy a darle con Alt H para mostrar todo. Ya creo que solo nos faltaría la pancita y esto, entonces creo que voy a seleccionar esta, creo que voy a seleccionar esto. Y creo que me queda mejor borrar estas nubes. Creo que voy a seleccionar esto que tengo acá y voy a invertir la selección para que poder borrar esas nubes. No, no las puedo borrar. Vamos a tener que trabajar, creo que con la selección solamente activa de esto. Es muy normal que pasen estas cosas. Pensé que iba a poder borrar la nube, pero al parecer no. Entonces, esto pasa porque tengo todo seleccionado. Lo que voy a hacer es que la voy a mover hasta otra V y voy a dejar las que me faltan por cortar acá para poder acomodar estas. Lo que les decía, traten de acomodar las Vs de la mejor manera posible. Yo creo que ya luego la profe les podrá compartir un poco mejor el que le compartí a ella, que tiene el RI, que tiene las Vs un poco más ordenadas y optimizadas para que ustedes puedan comparar las UVs que tienen, ver cómo hicieron sus cortes y checar si de pronto hay algo que puedan mejorar dentro de su flujo de trabajo. Siempre es importante estar dispuestos a aprender. Listo, entonces lo que voy a hacer es voy a cortar la cabeza, voy a seleccionarla, control I y voy a ocultarla y voy a cortar la cabeza. Esta cabeza creo que tiene un buen ejemplo para ver qué tenemos que hacer cuando un personaje tiene orejas y tiene ojos. En este caso están por fuera, pero por lo general las cabezas cuando se hacen directamente de personajes humanoides deberían tener como unos edge en estos costados que simulan los ojos. Perdonarán que no quedaron simétricos, ¿no? Y la idea es que cuando ustedes tengan personajes humanoides, ese loop que tienen ahí lo corten, porque sería la cuenca del ojo. Si ustedes no cortan esa V, muy probablemente el ojo va a tener una textura rara o desde el modelado ustedes deberían dejar el espacio para que el ojito vaya aquí, ¿no? Que sería como lo ideal desde cuando crean la retopología. Es importante que tengan en cuenta que ese look deberían cortarlo. Creo que no tengo ningún otro look que sea importante de cortar en la oreja de un personaje orgánico. Creo que con este podemos cortar las que necesitamos. Listo. Entonces voy a irme a la vista aquí y voy a aplicar este de acá, que me va a facilitar un poco mejor las cosas. Entonces, para cortar la cabeza, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la parte de atrás, voy a seleccionar un loop en la parte de atrás. Si tengo cuello, trataré de no tocar el cuello y voy a cortar esta V aquí. Así voy a marcar este corte. Y en el caso de los personajes humanoides, las orejas vienen con un loop alrededor. En este caso tengo como estos cachitos, voy a seleccionar estos cachitos y voy a cortarle esos cachitos a la V, pensando que son mis orejas en un modelo orgánico de una persona. Y lo que voy a hacer es que esto tiene un corte, un edge que lo está uniendo. ¿Y qué va a pasar cuando esto se me despliegue? Se me va a desplegar junto y se me va a desplegar una V muy fea, así que voy a tener que marcarlo. Este proceso voy a tener que repetirlo en el lado izquierdo. También pueden hacer esto sin aplicar el mirror, ¿no? Para que solamente tengan que hacer el proceso en una V, en el caso de que su personaje sea 100% simétrico, que es como lo más recomendado. Yo como apliqué el mirror para hacer el rig, pues no puedo devolverme en ese paso, pero ustedes lo pueden hacer sin problema. Listo. Y lo que voy a hacer es que voy a también seleccionar el loop de las orejas y voy a cortar ese loop para que la V me quede mucho más liviana. Creo que estoy llevándome algo en la face, que voy a escoger solamente no, al parecer ese loop no está tan claro para el programa, entonces me va a tocar hacerlo
de manera manual. Listo, selecciono este loop. Lucecita, aquí tenemos una pregunta de Marlon, que cuando es importante usar las UDI o las islas, creo que lo mencionamos anteriormente, se utiliza cuando hay, digamos, muchos elementos en la escena o cuando las texturas tienen como un grado de complejidad porque el personaje es muy hiperrealista o tiene muchos accesorios, entonces digamos que para que maneje una buena resolución, hablándolo de un solo personaje, se manejan islas, digamos, se puede manejar todo lo que es la piel en una isla y toda la parte de accesorios en otras. ¿Qué pasa cuando es una escena con bastantes elementos y demás? Ahí también se utilizan las islas porque, digamos que permiten disponer buena resolución de cada elemento. Yo daría esa respuesta, ¿tú quieres complementar? No, estoy de acuerdo. Lo que les mencionaba hace un rato, la idea es que ustedes traten de acomodar las Vs en una isla en caso de que no tengan texturas AAA. AAA son juegos como GTA V, cosas que tienen texturas hiperrealistas, lo que acaba de decir la profe. Pero si ustedes quieren algo para su portafolio, que sienten que no necesitan tanto detalle, que se le vean los poros al personaje, pues lo pueden acomodar en una isla. Eh, digamos, ya de pronto si quieren aplicar pelaje o cosas más detalladas, pues lo que necesiten que tenga más detalle debería tener una V más grande y basada en la V más grande que ustedes tengan, deberían calcular la densidad para que las demás tengan como el mismo tamaño de la textura y no vaya a pasar que tengo, por ejemplo, la V de un ojo del tamaño de una isla completa y tengo la cabeza en una isla súper chiquita acomodada en una esquina, entonces va a tener más resolución el ojo que la cabeza. Y si ustedes no calculan bien la resolución o no es equitativa, puede pasar que cuando creen materiales eh, se vean raros entre sí. Por ejemplo, una madera, las vetas no van a verse de la misma manera que si tengo una V más grande que una chiquita. Por eso estamos calculando las densidades. Pero respondimos a tu pregunta, creo que es lo más importante. Bueno, mientras él escribe, ya marqué estos. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionarla toda y voy a ungrapear la V y la voy a ver de esta manera. Entonces ya tengo una V, digamos que mejor cortada. Creo que esta parte de aquí voy a revisar. Sí, lo que voy a hacer es que voy a rotarla para que me quede ordenada la isla. Voy a desactivarle el wireframe de pronto y creo que este es el derecho de la isla. Sí. Digamos, si yo quisiera en este caso, como ya vieron hace un rato, creo que ya puedo activar las islas. Voy a ocultarles estas que son como las que me están generando un conflicto en el tamaño que tienen porque las seteé de nuevo, como para que podamos ver un poco mejor estos espacios de trabajo. ¿Qué más me falta cortarle las orejas? Ah, las orejas. Ay, no, 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 no. H. Ya. ¿Esta V de qué es? Veamos. Ah, obvio. No lo veo de frente y no se le ve la cola. Listo. Si yo calculara la densidad de todo esto, lo más probable es que yo pueda acomodar estas UVs en una sola isla. Lo más probable es que las pueda acomodar en una sola isla porque el tamaño me lo permite. ¿Sí ven? Yo puedo acomodar todas estas UVs en esta isla sin necesidad de tener otra isla. Eh, lo que está preguntando Marcos es, bueno, yo quiero que la cara tenga una resolución más grande, entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar la cara en esta isla, hagámosla un poquito más pequeña, creo que exageré, y la acomodo. Y basado en esta, ya tengo espacio de pronto en el caso de un cuerpo humano para poner las orejas en este costado, digamos que estas sean las orejas o estos de aquí. Entonces las acomodo, ahí, moví la V, perdonarán, esto es un proceso continuo y estoy aprendiendo a explicar un poco mejor. Acomodan las UVs en este costado. Entonces, ahora ya no tengo que calcular mi densidad sobre el cuerpo, que fue lo que hice inicialmente, sino calculo mi densidad con la cabeza. Entonces, vuelvo N, calculo mi densidad, él ya la está mejorando, entonces ahí dice que tiene esta cantidad de píxeles por centímetro cuadrado y esta es la que teníamos antes. Si se dan cuenta, la voy a copiar, ahora me la modificó y ahora si yo selecciono todo lo demás con control I y la seteo, lo más probable es que amplíen su tamaño. ¿Ven?
porque ahora todo va a tener la misma resolución y ya simplemente tengo que ir acomodándolas. Entonces ya me doy cuenta que probablemente no me quepa esto en una isla, entonces voy a tener que bajarle más poligonaje, más tamaño a esto para que me quepa dentro de una isla. Pero ustedes pueden acomodar lo que son caras, detalles en una isla sola y crearlo aquí. Bueno, es importante que tengan en cuenta que ustedes están trabajando en islas. Cuando ustedes se lleven esto de Blender a Substance, Substance tiene un apartado en el que dice, ¿quiere trabajar por UDIMS o quiere trabajar con nubes automáticas que les asigna Blender, que les asigna Substance? Entonces, ahí es donde este tipo de cosas empiezan a trabajar. Y cuando carguen los materiales, porque cuando ustedes trabajan en UDIMS, ¿qué va a pasar? Va a salirme el Metallic o el Roughness o el Base Color en 100.01, que es la nomenclatura que tienen las islas en este costado de acá. Va a salir base color punto 1001, base color 1000.2, base color 1000.3. Entonces, si ustedes, así por más que tengan asignado materiales, las islas, los materiales van a salir por la cantidad de islas que tengan, ¿no? Entonces, si tienen 50 islas, van a salir 50 materiales de cada isla, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y creo que no hay nada más que pueda compartir desde las UVs. Ya es cuestión de que ustedes empiecen a practicarlo. Creo que para eso es el modelo, para que lo practiquen y vean que también pueden cortarlas y las acomoden. Creo que eh, pudimos abarcarlo todo. No sé si faltó alguna parte, profe. Bueno, la colita y lo demás, creo que ya lo pueden cortar ustedes y las orejitas también. No, todo el proceso estuvo bastante completo, la explicación, digamos que yo había hecho el proceso y se los había explicado sin el uso de la hada, y obviamente la hada pues ayuda bastante a calcular la densidad, a que sea más optimizada la proporción versus resolución, entonces muy pertinente tu contenido. Ya sería pasar a preguntarle a los muchachos si les fue claro, si tienen dudas. Yo sé que digamos que el proceso de pronto intentar seguirlo puede ser un poco complejo, pero es importante que lo hagamos en las clases porque allí es donde de pronto puede surgir una duda de la interfaz, de algún elemento que no tengan activo y después pues es un poco más complicado resolver las dudas. Igual ya saben que la grabación se va a encontrar disponible en plataforma. Entonces allí remito la pregunta nuevamente. Primero, para Marlon fue clara la respuesta de por qué sí usan los UDIM y segundo, pues si los demás compañeros tienen dudas. Profe, yo tengo una duda. Cuéntanos. Por ejemplo, mi personaje, las cejas, o sea, yo las extruí desde la misma cabeza, ¿sí? ¿Eso se pueden hacer las U's o tienen que ser así separadas? Okay. No, yo no Es le que yo las vería extruí. problema. Yo no le vería problema por sacar. Es que las UVs no funcionan como de pronto en el rigging que están directamente relacionadas con la deformación de la malla, sino que las UVs son una proyección para que se interprete una textura. Entonces, ahí lo que debes tener en Me cuenta toca es hacer bien los el corners, rigging. ¿verdad? Sí, digamos que para las UVs te funciona en el proceso de UVs, pero ¿qué pasa en procesos posteriores? Si tú vas a animar expresiones, ¿cómo se va a deformar esa ceja? Ahí sí deberían ir separadas, ¿verdad? Exacto, por Sí. eso es importante tener en cuenta los procesos. Si tú fueras a hacer una ilustración y esto fuera a hacer un render netamente, pues digamos que se puede hacer el proceso. Pero ¿qué pasa en procesos posteriores ya que tu personaje se va a animar? Ahí, Lucy sí te iba a hablar. No, sí, iba a decir lo que acaba de decir la profe. Creo que yo tengo un modelo que les puedo mostrar en estos minutos que quedan de clase para que puedas entender un poquito mejor. Veamos si me abre y no se muere mi computador porque no lo guardé. ¿Qué es recomendable? Que todo lo que tenga que ver con el rig facial, que sean cosas que se muevan como las cejas, vengan en otra malla.
porque si no, va a pasar que cuando hagas deformaciones y apliques controladores, él no va a entender cómo calcular esa malla, porque no va a tener cómo moverse, no va a tener la manera en que tú le puedas aplicar un peso, no vas a poder ponerle puntos de anclaje, por ejemplo, cosas así. También lo que dice la profe, como de pronto si quieres solamente hacer un render que va a estar estático, no es necesario, porque inclusive ni siquiera necesitas exportarlas, extruir las cejas, sino que vas a de pronto necesitar, simplemente las puedes pintar en Substance sin problema, ¿sabes? Como una textura sencilla. Bueno, este personaje, creo que se alcanza a ver, sí, ¿cierto, profe? Sí, sí, estamos visualizando. Ajá. Eso, Serenel es activo, creo que tiene activas las 6 normas, no. El personaje que tienen, que ustedes están viendo en este momento, tiene el rig, bueno, lo que le estábamos hablando hace un rato, pero si ustedes notan aquí, lo que yo hice y lo que debería ser un buen flujo de trabajo es que tiene las cejas aparte, ay, no tiene mis texturas activas de pronto porque borré los archivos de texturas probablemente, pero si ves, tiene esto, es una malla distinta, voy a ir al modo de edición, esto es una malla distinta, esto es una malla distinta, las gafas y todo lo demás son mallas distintas, voy a ocultarle las gafas para que ustedes puedan ver los ojos, los lentes, esto de acá creo que se llama H. Esto no hace parte de mi cara. Los ojos, la boca es una malla distinta. Lo mismo pasa con la boca. Los dientes, él tiene lengua por dentro, también es una malla distinta. Y lo que hablábamos hace un rato, si ustedes no van a usar la ropa con algo por dentro, la ropa también debería estar hueca. Creo que aquí se alcanza a ver un poco mejor los cortes de las nubes que les estaba diciendo hace un rato. Lo voy a poner en el modo pintura. Ven, yo corté la malla para las manos que el zorro no tiene, por el ejemplo, la corté por la mitad. Ven, viene cortada desde la mitad para cortar los dedos. Y luego mando el corte, que son estas líneas rojas, por debajo. Pero ya depende mucho de qué vayas a hacer. Porque ¿qué pasa? El rig, que se debería algo así, creo que no tengo el rig facial, pero el rig debería tener un controlador aquí en la ceja, un controlador en este costado, un controlador acá. Bueno, lo voy a dibujar porque así creo que no se entiende como mucho. Anotar. Él debería tener un controlador en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Por eso es tan importante que cuando ustedes hagan la retopología, estos edge que rodean la cara del personaje sean redondos y sean uniformes, porque todas estas cosas lo que van a hacer es que cuando ustedes agreguen esos controladores, él pueda moverse de arriba para abajo, pueda alzar la ceja, bajarla, parpadear, hacer este tipo de cosas. Creo que así es, creo que es un poco más claro así, creo. ¿Sí? ¿No? Sí, total. O sea, lo que te estamos diciendo es que es mejor que lo hagas ahorita en una fase temprana porque este modelo que estás haciendo se va a mover. Eventualmente se va a mover. Entonces, para generar, digamos que estos procesos de RIC necesitamos que esté extruida de forma, no extruida, disculpa, que sea una malla independiente. Si tú vas a hacer un proceso de ilustración, como dice Luz, es más, ni siquiera hay necesidad, porque tú puedes falsear esas cosas con textura. ¿Listo? Creo que con eso respondimos tu pregunta. Ay, Sí, Santiago. profe. Sí, profe. Entonces, aunque yo puedo sacar de la misma malla, puedo sacar la copia, ¿cierto? Sí, ¿O no se puede? O sea, sí, sacarla claro. independiente. Tú puedes Sí, ¿cierto? tú puedes generar las caras, seleccionar las caras y Ujú. creo que puedes Sí, oprimir, creo que es P, Sí. oprimes P sí, y con ahí te P, da la sí, opción de exacto. separar Ok, ok. y eso Y te la genera una boca sí malla nueva. solamente, ok, y la boca sí solamente, esa sí yo la, pues, le hice como el huequito, pero nada más. O sea, es que mi personaje es ciego, ¿cierto? Pero obviamente las gafas, no sé si hay algún problema, pues las va a llevar pegadas. O sea, no se le va a animar nada de parte de dentro de los ojos ni nada, sino de pronto las cejas. Mm, yo diría que es mejor que estén separadas, justamente por lo Las mismo. gafas, ¿sí? Ok. Sí, Ujú. sí, como que todos esos accesorios, o sea, haz Ok. de cuenta que funciona como en el mundo real.
pues no tenemos esos accesorios incrustados, a no ser que seamos cyborgs o que tengamos implantes de mecánicos, pero digamos que todos esos elementos son externos y pensando en las posibilidades de animación es mejor que estén separados, ¿sí? Porque un ejemplo, el personaje va a hacer la animación de que va a saltar, de pronto se le van a mover un poquito las gafas, ¿sí? Porque hay principio de animación de follow through, entonces acción continuada en español. Entonces, como hay una reacción del elemento, pues ese elemento tiene que estar separado para que puedas animar esos detalles. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo. Igual si lo vas a animar, por ejemplo, eso debería tener un rig o debería ir pegado a la cara para que cuando él mueva el personaje tenga los mismos pesos, profe. Era lo que hablábamos con la pancita del zorro, por ejemplo. Pero Sí. solo como para complementarlo. Sí, Y ¿alguien bueno, tiene otra pregunta? aquí nos Perdón. preguntaba, no, discúlpame, aquí nos preguntaba Marcus que pues está como teniendo ciertos encontrones con los estilos y diseños que ha hecho de personajes y me pregunta que si puede hacer el proceso de modificarlos y yo digo que sí, o sea, chicos, es mejor hacer en esta fase que estamos aprendiendo cosas un poco más sencillas, digamos, en cuanto a modelado, texturizado, diseño, para animación, para el rigging, que de pronto estancarnos en hacer cosas complejas que nos hagan girar en círculos o correr en círculos más bien. O sea, yo opino que es mejor simplificar y hacer cosas un poco más sencillas para que ustedes avancen. Sí, porque si ustedes hicieron diseños, yo estoy ahorita en un proceso un poco avanzado de ustedes, si ustedes ya pasaron toda la parte de diseño y ya presentaron su corto. Exacto, no, sí, claro, más aún. Entonces, digamos que este tipo de recomendaciones, pues hay que hacerlas ahorita, es el momento y así estuvo destinado a ser. Es preferible empezar con cosas sencillas y luego ya ir avanzando en el proceso de forma paulatina. Si ustedes ya dominan en personajes sencillos la retopología, las UVs, ya manejan rigging en personajes sencillos muy seguramente. Va a ser más fácil hacerlo en personajes más complejos. Pues es mi perspectiva y mi consejo. Luz nos puede de pronto dar su consejo también desde su flujo de aprendizaje. Ay, se nos fue Luz. Se fue la luz. No, profe, estaba hablando en mute, perdona. Nada, yo creo que los puedo volver a invitar. Hay buenos canales de YouTube. La profe nos hemos compartido unos que vienen con bajo poligonaje, que es como muy parecido a lo que acabamos de hacer con el zorrito. Personajes sencillos que vienen desde un cubo con 2 o 3 subdivisiones y es empezar a ver cómo empiezan a fluir estas cosas, ¿no? Ustedes no pueden empezar desde ahora a crear modelos desde la escultura cuando no entienden todavía qué es hacer una retopología bien, cómo hacer unos loops, digamos que adecuados. Y eso lo van aprendiendo con la práctica. Hagan de cuenta que ustedes están aprendiendo a caminar. Ustedes no pueden correr si no saben gatear. Entonces, insisto, como mi invitación sería hagan algo más pequeño, algo más sencillo, de pronto busquen en Pinterest referencias de modelos de low poly, sin necesidad de llevárselo lo hiperrealista, hay cosas muy bonitas que pueden hacer, y a medida que vayan viendo que pueden mejorar, van sumándole skills a sus habilidades, que creo que es lo más importante. Sí, esa analogía del caminar es bien importante. Lo hablo, digamos, como del proceso con mi hija. Mi hija en un principio no podía tomar un lápiz, ahora lo hace. Y ya antes no podía controlar su mano y de un punto a un punto B ahora lo hace. O sea, son habilidades que se van sumando y digamos que, bueno, no quiero cambiar el diseño porque no quiero. Está bien, no se cambia, pero pueden hacer prácticas con cosas más simples para luego ya entender cómo resolver mi personaje que está un poco más complejo. También es importante, digamos, que sumar eso. Sí, digamos que yo entiendo que los computadores también tienen ese proceso. Dino, Sergio, que tienes la mano levantada. Bueno, yo tengo
dos consultas. Una era que desde la última clase quedaron en compartir el add-on que era para hacerla mucho más fácil la retopología. No sé si se compartió o no, pero no lo vi en el grupo. Entonces, para ver si nos lo pueden todavía compartir, por favor. ¿Listo? Sí, se me pasó, disculpa. Ok, Claro, y dos, dime. y dos, yo vengo del diseño paramétrico y el diseño 3D para impresión en 3D a esta nueva fase. En un principio, con la instructora que estaba antes, lo que yo como Sergio entendiera que al principio era más importante la malla más fina para que se proyectara como eran las cosas de detalles, pero ya entiendo que no es tan sano desde un principio. Y con lo que has compartido me has eh, servido mucho como te dije para el tema de la mano, extremidades y todo, porque yo tengo es más personas y un gato o dos gatos en una versión A y B. Em, Ok. y no es como Marcos, no he mandado todo porque también estaba dándole desde cero al tema. Em, los archivos que uno va montando sin que los mande todo, hay forma de que uno te los pueda ir compartiendo para que no vaya dando o me vayas dando el feedback para que ya luego sea mucho más rápido, porque yo me estanqué en que si no mandaba todo, no lo mandaba. Y mira ya cuánto tiempo va y nada más llevo Ok. dos personas, ¿ya? Entiendo. Digamos que lo que podemos hacer es utilizar el espacio de la clase. Se puede utilizar al finalizar la clase para que ustedes compartan sus archivos y ahí se hace la retroalimentación. ¿Listo? Bien, podemos organizar que no, se me buguea el computador al compartirlo, pues ustedes me envían los archivos previos a la clase, yo ya sé que los debo descargar y los proyectamos, hacemos la retroalimentación ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo no estoy satanizando la escultura, porque es otro método de trabajo, pero sí noto que les está costando en general, a la mayoría, no digo que a todos porque hay personas que lo han resuelto muy bien, pero sí a la mayoría se les está volviendo un poco complicado el tema de pasar de un modelado o de un esculpido a hacer una retopología en el tema de orgánico, más si ustedes no han hecho elementos inorgánicos como para entender las herramientas en un principio. Se les sugiere simplificar si les está dando mucha lata para que avancen en sus procesos. Uno. Dos. Eso. Muchas veces ese proceso funciona bastante para idear, diseñar, proporcionar el proceso de escultura y luego hacer la retopología para que ya pase a ser un elemento funcional. Si vemos que no nos está funcionando para nuestro flujo de aprendizaje, pues tomamos el criterio de hacerlo de otra manera. ¿Listo? Y tres, la cuestión de las evidencias. Si ustedes van a hacer eso, chicos, envíenmelas previamente para, digamos que, optimizar el tiempo. Antes de la clase, ustedes, yo les mando la invitación y ustedes me escriben por interno, puede ser por WhatsApp o digamos que ahorita les comparto mi correo institucional o está en la plataforma, ustedes me envían esos archivos, profe, hay unos archivos para revisión de la sesión, listo, los descargo, los proyectamos y miramos, ¿listo? Ok, y Dime. por último, porque sé que hay otras personas que también quieren compartir, yo cuando pinté a mano alzada, yo los pinté en la pose que yo pensaba que era la pose para mostrarlos desde la vista de frente, pero solamente hice una vista. Bien, pero veo que en todos los instructivos que hay está la pose H. ¿Cuál es la recomendación si lo sigo en pose A o pose con los brazos en la parte baja o
AH como normalmente hacen, porque yo estoy dándole, aunque voy tarde, pero sigo dándole al ritmo y en el tiempo en que puedo, pero quiero que todo sea mucho más rápido ya. Entonces, Lo ideal es que sea o en pose T o en pose A. La pose T es que los brazos están alzados a la altura de los hombros, o la pose A es que están un poquito más abajo, casi como en un ángulo de 30 grados. ¿Por qué? Porque eso cuando ustedes estén haciendo el rigging va a causar menos deformaciones. O sea, así es que se debe modelar un modelo que se va a, o esculpir un modelo que se va a animar en pose A o en pose T. ¿Listo? Dándote respuesta a ello. ok, muchísimas gracias. Vale, Lucecita, tú nos querías decir algo. Sí, era para no interrumpirte. Lo que pasa, bueno, algo que es importante resaltar y es que la semana pasada, no sé si les dije, pero cuando ustedes vayan a descargar add-ons que no estén directamente, que sean de pago y que encuentren en alguna página de GitHub, cosas como foros y demás, es importante que tengan en cuenta que muy probablemente no les va a leer sobre la última actualización de Blender. Es decir, van a poder leer el add-on de la 4.4, no. La versión más estable que les recomiendo que tengan instalada es la 3.6, que tiene viabilidad para casi todos los add-ons, porque entre más, digamos que se actualice Blender, los add-ons van a dejar de funcionar, ya sea porque desde el script que tienen, de pronto el código cambia y no van a leerles de manera correcta. Era solamente eso. Y también es importante, ahí cuando ustedes, ¿cómo se identifica cuando ustedes están descargando las versiones de Blender? La que dice LTS, versión LTS es la que tiene soporte y es más estable. ¿Listo? A veces descargarse la última versión del programa puede generar conflictos porque son versiones que están en pruebas, que están en, digamos que siguen estando en desarrollo y sigue teniendo errores. Entonces es importante instalar la versión estable. Lo mismo me pasaba en Maya, no era recomendable instalar la última versión, digamos que yo lo usé más o menos hasta el 2022. Yo no tenía instalada la 2022, sino la 2020, porque esas versiones últimas pues van a traer herramientas nuevas y también puede generar conflicto con herramientas anteriores. Entonces no es recomendable la última versión del software porque puede generar estos reprocesos. Dinos, Marcos. Y ya le respondo a Santiago. Si estás hablando, te estamos escuchando. Buenas noches. Sí, ahora Pero sí. depende que tenía el micrófono No. Bueno, activo. dale. Bueno, sí. También está en la misma situación que Sergio, y en esos días, pues haciendo otras evidencias, se me pasó también preguntarte como el tema de que sí, que si podía cambiar como por decir el estilo del personaje, porque igual también pues he tenido retrocesos y creo que es un reto pues demasiado grande como hacerle dedos súper detallados, incluso pues omití el tema de los dedos de los pies por esa misma complejidad, por el nivel de complejidad, pero pues sí, sí quise alcanzar un nivel así, pero igual también lo que dicen ustedes, pues tienen mucha razón, uno tiene que gatear y después correr. Creo que ya nos libras pues como de muchas cosas y ya podemos ir entregando pues como evidencias, porque en mi caso no he entregado ni una porque solo le estoy trabajando a un modelo 3D, ya llevo más de un mes haciéndole a eso y no lo he podido completar porque quería completarlo del todo. Quería completarlo del todo y no lo he completado, estoy pagando clases particulares también, entonces pues yo le estoy dando a mi ritmo, como creo que es, investigando, viendo también hay veces el material de apoyo que mandas así ya en inglés, y sí dándole también, pero pues también eso como que te pido como comprensión, pero sí la has tenido la verdad y agradezco eso también. No, chicos, yo Gracias. entiendo que no es fácil. Digamos que yo lo paso porque, digamos, ahorita estoy aprendiendo, estoy volviendo a retomar el 3D porque hace un tiempo yo no lo retomaba. Lo aprendí en otro software y me dio durísimo. Ahora me estoy enfrentando también con esta herramienta que es nueva para mí, que es Blender, y estoy teniendo mis frustraciones también.
digamos que en eso yo es luz, dame luz porque no entiendo. Y mire tutoriales y haga y vuelva a hacer, y eso que estoy empezando a hacer cosas muy sencillas. Digamos que no estuvo mal. Sí, bueno, ustedes saben que el debido proceso hay que hacerlo, ¿no? Pero digamos que iba a retomar la idea. No podemos tratar de hacer cosas tan avanzadas si no dominamos las cosas desde lo más básico. Digamos que hay falencias desde la parte técnica que sabemos qué pasa, digamos, siento yo que el proceso debe haber arrancado como con más intensidad en lo inorgánico para que pasar al orgánico fuera más fluido. Eso lo entiendo, son cosas que se van ajustando en el proceso de enseñanza también de nuestra parte. Entiendo también que hubo un filtro en sus procesos de selección de proyectos, porque si no hay unas directrices claras, ustedes de pronto desconocían los pasos futuros y digamos cómo iba a ser, cómo iba a convertir yo ese guión y ese dibujo de personajes en algo que se hiciera en un software 3D. Entonces, todas esas cosas interpelan y digamos que ahora pues hacemos ajustes en pro de mejorar y de entregar nuestro proyecto y más importante aún, aprender y salir como unos muy buenos generalistas a la industria. Entonces, es viable para mí que ustedes simplifiquen sus diseños. Es viable para mí que ustedes hagan ese barrido porque les va a ayudar a entregar cosas mucho más realistas a este proceso. No realistas en estilo, sino realistas en nuestro proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, es válido y si sienten que lo deben hacer, háganlo. ¿Sí? Simplifiquen, hagan personajes mucho más sencillos. Digamos que un referente como los que el zorrito que estamos trabajando, o de pronto una simplificación de una versión humana mucho más, con menos malla. Intentemos el boss modeling, digamos que es una técnica bastante sencilla, de verdad, es coger un cubo y darle las subdivisiones adecuadas para poder llegar al objeto 3D. Entonces, si se están viendo truncados, no están avanzando en el proceso y ya le han invertido tiempo, porque pues solamente puede decir, no, profe, definitivamente no, el que le ha dedicado un mes y nada y no avanza y siente que no es por ahí, esa persona me puede decir a mí, no, profe, de verdad, ya voy a cambiar el estilo. Y trabajen lo diferente, porque la idea es avanzar y aprender. De pronto por ahí no era, vamos a tomar otro rumbo para llegar a ese objetivo, ¿listo? Eso sería como lo general. En cuanto a la fase de rigging, discúlpame, contesto esta pregunta, Sergio. Respecto a la fase de rigging, sí podemos usar Rigify para apoyarnos en estos procesos, pero lo mencionábamos en otra sesión con otra ficha con Luz. Es importante aprender a entender cómo funcionan los huesos desde cero, ¿sí? O sea, podemos usar esa herramienta como para comprender los procesos de rigging de una forma rápida, pero también nos invita, digamos que futuramente, porque ahorita es un poco temprano preocuparnos por eso, vamos a entender de pronto un poco mejor si hacemos el proceso de generar huesos, de emparentarlos, de colocar pesos y hacerlo de manera manual. Es importante porque muchas veces el esqueleto que viene en Rigify no funciona o toca hacerle demasiadas adaptaciones a la anatomía o la morfología de nuestros personajes. Entonces, podemos usar Rigify como una herramienta de exploración, pero también es importante aprender el proceso desde cero. ¿Listo? Para dar respuesta. Y número 2, Luz nos está compartiendo personajes bastante sencillos que podemos hacer. ¿Listo? Y cuéntame, ¿qué me ibas a decir? No, sí, pues estaba como, pues iba a preguntar como eso, como qué estilos, porque hay como diferentes tipos de estilos que habían mencionado antes, como muy detallados, no tan detallados y realistas. Entre cartoon y estilizado, yo creo que sería como la selección de estilos. Yo les compartí a ustedes uno de un personajillo. Acá voy a abrirlo y luego comparto para que ustedes tengan referencia. Yo les compartí
ese curso. Creo que era este. Sí, aquí está. Ya les comparto pantalla. Yo ya estaba trabajando también de a poquito el proceso de las UVs mientras les estaba dando las instrucciones. Yo seguí parte del tutorial, no lo finalicé todo, pero lo hace con técnica de bots model. Y empieza por la cabeza y también empieza a hacer como el cuerpo. Y queda un modelo con una retopología buena para animación y de bajo poligonal, muy low poly. Digamos que esto es un poquito más complejo de lo que vimos. Entonces, este es un ejemplo. Creo que les compartí otro también. Creo que aquí está bueno, voy a abrir el curso porque la verdad, no, no es. Este es muy completo, yo se los compartí porque trae rigging también. O sea, yo les comparto el material porque funciona. Mire, este tipo de personaje. Bueno, es como brasileño, pero se le entiende, es un inglés que se entiende. Este tipo de personaje es otro ejemplo. Y esos cursos yo se los compartí a ustedes ya. Entonces, para que los vuelvan a revisar. Y ahí está el paso a paso. Ya es como entender cuál es su diseño, de pronto adaptarlo un poco a esto y nada, trabajar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Sí, eso es verdad, trae huesos que toca como quitar. Cuéntame, Sergio. Por último, y todas las prácticas que se han mostrado son con personas. Yo, como lo compartí hace un rato, tengo en mi historia un gato. Yo lo pinté de frente y sentado, porque esa es la forma más fácil que se me dio para pintarlo a mano alzada. Teniendo en cuenta todo este tema que viene después de Hughes, Rigging y otras vainas más, ¿cómo me recomiendan cuando son las poses para animales? ¿Cómo lo debo empezar a crear? Para animales tiene que, digamos, si tiene colas, tiene que estar la cola acostada. Acostada no. La cola tiene que estar, la espina dorsal tiene que estar estirada. Es que no, voy a buscar acá en imágenes porque tiene que ser, no, aquí la tengo, justo acá. Ya comparto nuevamente pantalla. Aplica para perros, aplica para dragones, aplica para este tipo de animales. Creo que ya se está visualizando la pantalla. Mira, si ves Sí, que está la cola está estirada, pero como en el sentido de la espina dorsal. La cabeza está erguida, como para en línea recta. Y o sea, se recomienda que las patas también estén muy, muy estiradas. ¿Listo? Mira. En este caso, la cola no nos funciona, la cola tiene que estar acostada. De hecho, nos pasó con el zorrillo cuando estábamos haciendo el rig, ¿no, Lucecilla? Que nos tocó modificarle la cola para que quedara Sí, acostada. Ujú. eso. Yo creo que sería como una pose neutral para que lo puedas hacer. Igual, si es así de específico, por acá hay unos tutoriales, creo que te va a pasar uno, dice que dura 17 minutos. A ver, lo voy a compartir ahí al chat para que de pronto sea un poquito más práctico. Que lo que les decía la semana pasada, si no saben hacer algo, entren a YouTube y el contenido lo van a encontrar en inglés y es how to make lo que sea que vayan a hacer en Blender. How to make cat, how to make, no sé, t-shirt, cosas como de ese estilo, les juro que van a encontrar buenos tutoriales. Lo otro que les iba a decir que es importante que también drenen ese contenido porque muchas veces el contenido está enfocado, por ejemplo, para un render y no para animación. Entonces, digamos que ustedes hacen todo el proceso y después se encuentran con que, caray, tocaba hacerlo diferente porque para animación se maneja diferente. Entonces, es bueno añadirle a ese filtro que nos dice Luz, la parte del for animation, ¿listo?
porque eso también nos ayuda a entender que, digamos, por ejemplo, la posición del gato, yo puedo esculpir el gato y modelarlo así, pero pues hay que tener en cuenta que debe estar en una pose muy neutral para hacer el rigging, entonces allí se vuelve más específico, ¿listo? No sé si respondimos tu interrogante. Completamente, gracias. Muchísimas gracias. Listo. Listo, muchachos, para eso son estos espacios. Muchas gracias a Luz por todo tu conocimiento, brindarnos todo tu conocimiento en este tema de las UVs, en todas las preguntas que tienen los chicos. Espero que con esto que charlamos hoy, si tienen que reevaluar los diseños porque se está volviendo un poco tedioso, háganlo. Lo importante es avanzar en el proceso y aprender el flujo generalista. ¿Listo? Revisen el contenido que ya les envié. Si sienten que les hace falta contenido en cuanto a inorgánico, alcen la mano, porque casi que siempre hablamos de personajes y muy poco hablamos de los escenarios, de los props. Entonces, levántenme la mano si quieren que comparta contenido también de inorgánico porque se sienten de pronto flaqueando ahí. Levanten la manito para saber. Sí, ok, Marcos levantó la mano. Y se Yo decía que no, pues también sería bueno como hablar de ese tema, pues sino que casi que todos estamos pues como con lo más importante, que son los personajes, pero los assets y los escenarios también ayudan a crear la escena, entonces también son demasiado importantes y también de pronto como para compartir nuevas técnicas de, no sé, como para optimizar como procesos, ¿sí me entiende? Como fondos, assets más cerquitas, más lejos, pues eso creo que nos ayudaría a agilizar. Ok, entiendo. Lo que les digo, digamos que la forma en la que yo aprendí fue primero realizando el proceso inorgánico, como para entender herramientas y demás. Y digamos que cuando estábamos en formación con Luz estaba viendo las dos en paralelo, digamos que estaba viendo la parte de inorgánico conmigo y estaba viendo la parte de orgánico con otro profe. Y siento yo que una cosa nutre la otra porque es cuando ya se clarifica mucho qué herramientas básicas puedo yo usar para hacer un armario, ya me va a ser más sencillo de pronto entender cosas más complejas como una malla orgánica. No sé qué perspectiva tenga Luz de eso. De acuerdo, es que creo que empezar a modelar cosas inorgánicas como una silla, una mesa, que uno cree que no, que son cosas sencillas, tienen su complejidad. Algo que es importante es un buen prop, no está listo en una hora. Los props que son buenos y que tienen trabajo suelen demorarse 2, 3, 4 días, porque es la cantidad de flujo de trabajo que le dedicas a las cosas que haces. Entonces también como para que suelten un poquito esto de que si no, el tutorial salió en 25 minutos, pero esa persona cuánto tiempo lleva haciendo, no sé, cajas, sillas, mesas, probablemente toda su vida. Entonces como para que también se liberen un poquito de eso. O también digamos que a veces uno le da bloqueo creativo y uno, fue madre, no me sale este personaje. Entonces optimicemos trabajo y pongámonos a hacer los elementos inorgánicos. Repaso la herramienta, avanzo en el proyecto y de pronto cuando ya retome el personaje voy a estar un poquito más fluido. Lo que pasa es que, claro, se enfoca en el personaje porque el personaje tiene unas especificidades técnicas para poderse riguear y animar, ¿sí? Pero digamos que, bueno, ya sabiendo, el próximo workshop que se haga se va a hacer de inorgánico y vamos a retomar herramientas de modelado, vamos a hablar de las UVs otra vez, vamos a hacer el proceso de render porque esa parte es la próxima evidencia, ya es render, ¿sí? O sea, render de todo, de personajes, de escenarios y demás. Entonces, podemos complementar eso. Y también depende mucho de la actitud que ustedes tomen. He notado que obviamente estas dinámicas ha funcionado, que Luz nos está acompañando y esto, pero que ustedes también participen en la clase con preguntas, tratando de seguir el ritmo del workshop que se está haciendo, ayuda también a que desde esta parte pues haya motivación y pues digamos que avancemos juntos en el proceso de aprender. Y pues no siendo más chicos, chicas, que creen, que descansen y que me les rinda mucho. ¿Listo? Gracias, Lucecita.
Muchas gracias, buena noche. Igualmente. Muchas Gracias, Luz. bien, Muchas hasta gracias, luego. profe. Que estén bien. Listo. Hasta luego.